a este estrado para entregar estos humildes reconocimientos al secretario general Pedro Miguel González y a la primera vicepresidenta Doris Zapata. Le entregamos el primer reconocimiento al doctor Manuel Pichardo. El siguiente reconocimiento es para la licenciada Esmeralda Mancebo. Y el siguiente reconocimiento es para el diputado José Santos Melara. Muchas gracias a nuestros expositores internacionales y a los nacionales también. Ahora sí, hemos llegado al momento culminante de estas dos fructíferas sesiones que estamos seguros van a redundar en beneficio de todo nuestro colectivo y de la sociedad panameña. Con ustedes, para clausurar este evento, el secretario general del PRD, Pedro Miguel González. Compañera Doris Zapata, Miguel Sierra y demás compañeros de la dirección política del partido, al amigo presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, Manuel Pichardo, al amigo también diputado José Melara, nuestras más profundas y sinceras muestras de gratitud por su presencia en este evento. Queremos agradecer también la participación de la doctora Margarita Bolaños, presidente del Partido Acción Ciudadana, a todos los miembros de la dirección del partido presentes y a algunos invitados, dirigentes, que aunque no ocupan cargos de dirección en el partido, son compañeros con una vasta experiencia que pueden aportar al debate interno del partido para generar una nueva orientación. Hace poco más de un mes tuve la oportunidad de conversar con el compañero Héctor Alemán y ya una vez tomada la decisión por parte del Comité Ejecutivo Nacional de crear una comisión revisora de los estatutos, integrada por 15 compañeros de las dos principales corrientes que en este momento dirigen al PRD, y con la tarea que tenemos y la propuesta de desarrollar un congreso extraordinario en el mes de octubre de este año para no solo adecuar el estatuto del partido a la nueva ley electoral, sino para hacerle las adecuaciones que correspondan a nuestra documentación básica, surgió la idea de hacer este encuentro. Un encuentro en el que pudiésemos traer a los presidentes de las directivas de áreas de organización, que pudiéramos incorporar a los
coordinadores de las comisiones especiales, que pudiéramos incorporar también a la propuesta de comisión política que someteremos a consideración del Directorio Nacional en el mes de julio, y a un componente de dirigentes del partido que a partir del mes de octubre del año pasado pues han venido asumiendo responsabilidades para reflexionar un poco más allá de la coyuntura política actual. Y tratamos de ubicar la fecha más adecuada. Y tenía mis dudas de si el fin de semana antes del 1 de julio era la más apropiada. Pero en medio de la coyuntura, la más importante para nosotros en los tiempos recientes, hemos decidido hacer un alto para hacer estas reflexiones. Dentro de 6 días, nuestro partido va a ser sometido a una prueba de fuego. Hemos estado reunidos aquí con la participación de dirigentes de organizaciones amigas y con parte de nuestra dirección política, reflexionando sobre estos temas que son de carácter estratégico, pero lo hacemos en medio de una coyuntura que genera mucha tensión en el PRD, como lo es la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Teniendo además en este momento como aspirante a la presidencia de la Asamblea o a la candidatura por parte del partido a uno de los principales dirigentes que en este momento tiene el partido, el presidente del partido, que no nos ha acompañado en estos 2 días precisamente porque está en campaña a lo interno de la bancada. Y Kivian, que también está en campaña, sacó algo de tiempo para venir a hacer su exposición. Pero sé que aunque no ha sido tema, en medio de la coyuntura sí existe una gran inquietud en el partido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enfrentarnos nuevamente. Dilatamos un proceso de reestructuración del partido que debió celebrarse, como decía don Jerry, a más tardar el domingo 3 de mayo de 2015, para celebrarlo año y medio después, y perdimos, mirándonos el ombligo, los primeros 30 meses de este periodo constitucional en disputas internas por el liderazgo y no haciendo las adecuaciones que corresponderían y redefiniendo los liderazgos como correspondía en tiempo oportuno para que el PRD pudiese una vez más convertirse en una opción de poder para el año 2019. Y todo lo que hemos dicho o hecho en estos casi 8 meses, casualmente el viernes próximo, el 30 de junio, se cumplirán 8 meses exactamente de la celebración del Congreso. Todo lo que hemos dicho o hecho, todos los esfuerzos que hemos hecho para decir que pasamos la página de las confrontaciones internas, se pone a prueba al día siguiente. De nada valen todos estos esfuerzos si nosotros como dirección política no logramos salir cohesionados como partido político el próximo sábado. Entonces, ese es el momento de tensión que vive el partido, pero aún en medio de la coyuntura difícil, tensa, hemos tenido el tiempo para hacer estas reflexiones que son estratégicas. Este no es cualquier partido político. Este es el partido político que representa la transformación social de Panamá. 10 años después de aquel movimiento que inició en el 68 y que se consolidó en el 69, se tomó la decisión de crear esta organización, precisamente para hacerlo como un partido de nuevo tipo.
y nos basamos en las experiencias de organizaciones políticas amigas de este continente y de otros continentes, como es el caso del Partido Socialista Obrero Español, para generar una organización, un partido de nuevo tipo, que recogió, como bien se explicó aquí, toda la acumulación de ese proceso de cambio. Y bueno, cometimos errores como partido político y como conducción del Estado. Una vez que murió Torrijos, desviamos el proceso democratizador. Bueno, toda la secuela de errores que cometimos que generó aquella crisis de mediados a finales de los 80 y que terminó con la invasión. Y cuando entramos en la nueva etapa, ya sin esa fuerza ulterior o extrapartidaria como lo eran las Fuerzas Armadas en el poder, se hicieron adecuaciones y transformaciones. Y logramos una hazaña histórica de conquistar el poder democráticamente a menos de 5 años de la invasión. Pero debemos reconocer que pudimos hacerlo porque nuestros adversarios políticos nos dieron por muertos y pensaron que nosotros no tendríamos ninguna capacidad de levantarnos y se atomizaron y fuimos a una campaña presidencial en el año 94 con 7 candidatos presidenciales, con una fuerza que recogió buena parte de los independientes y de la juventud, como lo fue la que liderizó aquel partido cuyo candidato presidencial fue Rubén Blades, que terminó siendo la tercera fuerza política. Y en ese escenario pudimos conquistar el poder y hacer uno de los mejores gobiernos, sin duda uno de los 2 mejores gobiernos que ha tenido Panamá en estos últimos 27 años. Y vivimos esa experiencia. Se hizo una reforma estatutaria en diciembre del 95 y esa reforma estatutaria de diciembre, en el 5º Congreso, del 12 de diciembre del 95, marcó en buena medida lo que es el PRD hoy. Nosotros en nuestro peor momento llegamos a tener alrededor de 150.000 inscritos después de la invasión. Para hacer el 4º Congreso ordinario hubo que extender el plazo, solicitarle la renuncia a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, que en aquella época eran 5, para redefinir un liderazgo en el Directorio Nacional del partido aquel sábado 9 de marzo del 91. Ese Comité Ejecutivo Nacional que después organizó el 4º Congreso y nos llevó al triunfo en el 94. Y tratando de corregir deficiencias de nuestro sistema interno, de nuestro sistema democrático interno, entonces nos inclinamos por las elecciones primarias. Antes de reformar la ley en el año 97, durante el gobierno de Pérez Valladares, el PRD hizo su propia reforma estatutaria en diciembre del 95 y decidimos que para ser directivo en un corregimiento, que para ser delegado en un corregimiento, que para ser candidato a cualquier cargo de elección popular había que someterse al escrutinio de los miembros inscritos del partido en cada circunscripción. Y así surgieron, primero para el PRD, con esa reforma, y luego en la ley electoral para el caso de las candidaturas presidenciales para todos los partidos políticos, las primarias. Y de 150.000 miembros quedamos montados en las primeras primarias, las del 98, en arriba de 380.000. Más que duplicamos el partido durante ese periodo en el que estábamos en el poder. Y bueno, vivimos la experiencia también de que toda la dirección del partido se mudó al gobierno. Pérez Valladares, presidente y secretario general, Michel Ipachi, los 2 subsecretarios, los 2 más influyentes ministros en el gabinete de Pérez Valladares, Fito, que era el vicepresidente del partido, vicepresidente de la República, y Gerardo,
legislador y después presidente de la Asamblea. Todo el CEN del partido en el gobierno. Esa fue nuestra primera experiencia. Un partido que creció sin que nos preocupáramos por la formación política, en medio de las prácticas clientelistas y de las aspiraciones individuales de quienes querían ser representantes, alcaldes, diputados o presidentes de la República. Entonces, cuando yo escuchaba hace un rato al doctor Pichardo hablar sobre lo que ocurrió con el PLD, bueno, eso fue lo que ocurrió. Nos llenamos de todo. Con Martín Torrijos quisimos hacer algo distinto. Hicimos un congreso programático en el año 2001, hicimos una modificación importante también al estatuto, estábamos ya en la oposición, con un liderazgo consolidado en su figura y sus principales dirigentes, y planteamos una visión de país a largo plazo, al menos a 20 años. Parte de la agenda que cumplimos en el gobierno de Martín Torrijos se debió a ese congreso programático. Cuando nosotros entramos al gobierno con Martín Torrijos, ya sabíamos que uno de los principales problemas a resolver era el problema fiscal. Y sabíamos que teníamos que entrar a resolver estructuralmente el tema de las finanzas del seguro social. Y sabíamos que también tendríamos que impulsar en su fase culminante el proyecto de ampliación del canal. He mencionado los 3 aspectos que estratégicamente fueron más importantes en el gobierno de Martín Torrijos y que le permitieron a Panamá despegar con un crecimiento económico por encima de su promedio histórico en los últimos 10, 11, 12 años. Lo hicimos basado en una decisión de partido con una visión estratégica en el año 2001. Por alguna circunstancia, valdría la pena analizar más a profundidad, perdimos la brújula en medio del gobierno. Y parece que hasta ahí llegó nuestra reforma. En medio del proceso de convencer a nuestro pueblo para que apoyara la ampliación del canal, tuvimos la crisis del dietilenglicol, que puso en evidencia una vez más la ineficacia e ineficiencia de un sistema de salud dual que no ha sido resuelta. Y tuvimos la coyuntura y la oportunidad para haber impulsado esa reforma profunda en nuestro sistema de salud, pero por alguna razón no lo hicimos. Y al día siguiente del referéndum estalla la tragedia del bus 06, que también demostró la ineficiencia e inseguridad de nuestro sistema de transporte público urbano. Y un año después pudimos en la Asamblea Nacional, nosotros por iniciativa propia en la Asamblea Nacional, reformar la Ley 14 del transporte y abrimos la puerta de esa reforma para que cuando llegó el próximo gobierno, Martinelli no tuviera ni siquiera que reformar la ley del transporte, simplemente agarrarse un parágrafo que habíamos dejado en uno de los artículos de la ley para concesionar el transporte público urbano. Pudimos haberlo hecho desde el gobierno, pero por alguna razón no decidimos no comprar esa pelea, esa transformación. Pero se nos agotó la agenda después del referéndum y flotamos en medio de la bonanza económica y las confrontaciones internas en un partido que por segunda vez hizo lo mismo en el poder. Trasladar la dirección política del partido al gobierno y abandonar la vida partidaria. Y acordarnos solo del partido o de la vida partidaria cuando queríamos ganar el referéndum de la reelección en el año 98 con Pérez Valladares o cuando queríamos ganar el referéndum por la ampliación del canal. Y en ambas ocasiones terminamos pagando el precio. Estas reflexiones las hicimos hace algunos años cuando con Michel y Pachi, dirigiendo el partido, éramos parte de esa dirección política y fuimos a un congreso extraordinario en febrero del año 2011. Y decidimos estatutariamente diferenciar la dirección política del partido de la dirección electoral y de la dirección institucional.
Esa era la concepción a la que llegamos luego de aquel balance, viendo los aciertos y los errores en la etapa post-invasión que había tenido este partido en el poder, con Pérez Valladares y con Martín Torrijos. Lamentablemente, todos conocemos la historia, buena parte de esa reforma que trató de diferenciar el liderazgo institucional del partido del liderazgo electoral y del liderazgo gubernamental, la tiramos al cesto de la basura, la hicimos inaplicable cuando se hizo la reforma electoral del 2012. Desde la ley electoral entonces se obligó a reformar el estatuto para que, bueno, quien era diputado, alcalde o representante, se ocupaba un cargo o quería aspirar a un cargo, se quedara en su cargo. Igual el día que nos toque llegar al gobierno tendremos ministros o presidentes de la República o diputados asaltando la dirección del partido. Mi decisión en campaña hasta el 30 de octubre de no correr a ningún cargo de elección en la próxima elección tiene el propósito de que desde la Secretaría General del partido demos el ejemplo en esa dirección. Si el PRD está preparado para retomar su reforma del año 2011 y hacer esa diferenciación en los liderazgos, está por verse en ese Congreso de octubre de este año. Eso está por verse. Si no ha madurado lo suficiente, yo espero que podamos hacerlo desde el poder. De lo contrario, en el año 2021, estando en el poder, como aspiramos todos, nos tocará dirimir esa disyuntiva. Si quien ejerce el cargo de presidente de la República o sus ministros o los diputados más influyentes desde el poder entonces quieran nuevamente asaltar el poder en este partido político para hacernos regresar. Nuestra apuesta, y en eso estamos comprometidos la mayoría de los miembros de la dirección del partido, es dar el ejemplo y de que nuestro triunfo en las elecciones del año 2019 marque la pauta de la conducta que debe tener la dirección del partido en esa materia. Hemos tenido aciertos sin duda en este partido. Tenemos grandes méritos sin duda. Quedaron en la historia. Pero el mayor mérito que tendríamos ustedes, todos nosotros, como generación, es que nosotros hayamos aprendido de los errores y sobre todo de los errores recientes. Esta semana va a ser crucial para nosotros y tengo la fe de que el grial que nos toca pasar el próximo 1 de julio lo vamos a pasar con éxito, de que este partido va a estar unido. Si nosotros como dirección política no somos capaces de ponernos de acuerdo en un tema tan subalterno como lo puede ser la elección de una directiva en la Asamblea Nacional, entonces quiere decir que no estamos preparados para asumir el poder en este país. Entonces tiene que haber desprendimiento, tiene que haber madurez política, tiene que haber carácter, liderazgo de parte de los dirigentes de este partido para poner los intereses del país y del partido por encima de nuestros intereses individuales. Y yo tengo la fe de que esto va a ocurrir. Ahora, en medio de toda esta tensión, hemos tenido el espacio para hacer estas reflexiones. Yo agradezco muchísimo porque han venido expositores internacionales de 3 partidos amigos, con los que hemos sido solidarios en algunos casos, en sus momentos más difíciles. Torrijos muy pendiente en su momento de lo que ocurría en Nicaragua durante aquella guerra dura que terminó con la dictadura de Somoza en el 79. Terminando esa guerra inicia la de El Salvador. Todos los esfuerzos de paz que se hicieron durante la década del 80 tuvieron precisamente como génesis la iniciativa de Torrijos de entenderse con algunos líderes de la región para crear estos grupos de entendimiento que finalmente lograron dar su contribución a la pacificación de Centroamérica.
Y cuando escuchábamos la experiencia del compañero Melara, pues nos queda como lección a todos los que participamos aquí, la experiencia del PLD en República Dominicana también. Porque esta discusión siempre la hemos tenido en algunos círculos dentro del partido. ¿Qué tanto convino que el PRD creciera tanto sin formación política? Lo que tenemos hoy con un partido clientelista, sin debate, sin discusión política, sin visión estratégica, nos termina reduciendo a una organización que solo lucha por alcanzar el poder y que aquellos que tuvieron más suerte disfruten de las mieles del poder sin ver estratégicamente el desarrollo nacional ni el papel que este partido debe jugar como instrumento de transformación social. Todo el esfuerzo que nosotros hicimos para primero abrir las puertas a un congreso como el que se dio en octubre del año pasado y después de eso definir una hoja de ruta que nos permita a nosotros con una visión estratégica de país y de partido cohesionar a nuestra militancia está en juego en este momento. Y nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Este es el momento crucial del torrijismo. Nuestros adversarios, las fuerzas políticas que tienen alguna viabilidad en este país en este momento, ya nos han demostrado lo que son. Le han demostrado a esta generación de panameños lo que son los grupos económicos de poder más influyentes en el gobierno. La mafia empresarial de Ricardo Martinelli, que duplicó la deuda pública en 5 años, que despilfarró la riqueza nacional con una gran cantidad de obras con enormes sobreprecios, y la actual administración extremadamente incapaz, pero con los mismos niveles de precios en las obras públicas, lo que nos indica que siguen habiendo niveles de corrupción muy similares a los que existían durante la pasada administración. La única alternativa que tiene el pueblo panameño para cambiar el estado de cosas en el país es el partido que fundó Omar Torrijos. Somos nosotros. Entonces, cuando uno ve estratégicamente las cosas, cuando uno se echa un poco hacia atrás y mira el bosque en lugar de estar viendo el árbol, no puede ver estas cosas. Entonces, cualquier aspiración individual o de pequeños grupos queda supeditada a ese gran interés nacional, y eso es lo que nosotros queremos. La forma en que se ha estructurado este encuentro, la intervención de don Adolfo y don Aristides, extraordinaria, que viniera el compañero Anastasio Rodríguez a darnos un pantallazo de lo que está ocurriendo con las conformaciones políticas alternativas en otras regiones del mundo y aquí en América también. El pantallazo que nos dieron también Benjamín y Darinel Espino sobre el proceso y la reforma gradual de nuestros estatutos, creo que es algo que debemos reflexionarlo. La exposición de Luis Navas Pájaro también creo que fue extraordinaria. Lamentablemente, pues, por razón de salud, don Nils no pudo acompañarnos. La mirada a lo que está ocurriendo en Panamá, a lo que ha ocurrido en los últimos lustros en Panamá, que nos hace un cientista político como lo es Harry Brown, creo que es muy, muy valioso para que entendamos qué es lo que nos ocurrió y por qué perdimos las 2 últimas elecciones de manera consecutiva. Yo creo que es algo que es un gran aporte para el gran debate que debe generarse en los próximos meses en este partido. Y bueno, creo que la mesa redonda que tuvimos en la mañana de lujo con estos 3 expositores, el amigo Melara, el amigo Pichardo y la compañera Bolaños, creo que fue también extraordinario porque, y en el caso de la compañera Bolaños también y del Frente Farabundo Martí, son interesantísimos porque tenemos 2 experiencias. Una de aquellos que llegaron al extremo de las armas y lograron entender con madurez la necesidad de entrar al rejuego democrático sin perder
en ningún momento y de manera consistente y prolongada por más de 25 años el norte de sus ideales, de sus aspiraciones, sus valores, sus principios, acumulando gradualmente con paciencia hasta lograr el poder, cediéndole el poder incluso a un independiente en su momento con Funes, y luego abriendo las condiciones para poder llegar al poder y enfrentar los poderes fácticos desde el poder en su agenda de transformación social. Nos queda de experiencia. En Panamá no tuvimos que pasar por eso. Quizás gracias a Torrijos. Seguramente gracias a Torrijos. Y la experiencia de un partido político vecino, un país vecino, de un movimiento ciudadano que está muy de moda en este siglo, que logra convertirse ese movimiento en un partido político, acumular hasta llegar al poder y mantener ese movimiento en función de la ética, de los valores, de los principios, y es precisamente eso lo que nos queda como base fundamental para las tareas a mediano y largo plazo de este partido. Yo quiero agradecerle a Héctor, a todo el equipo que apoyó, a algunos compañeros de la estructura formal del partido, otros compañeros que aunque no son parte de la estructura formal del partido, son dirigentes de una larga experiencia, todos ellos contribuyeron a tener éxito en esta jornada. ¿Y qué hacer ahora? Se ha hecho esta reflexión y ya ustedes han visto en las redes, hay gente quejándose de que somos excluyentes. Alguien mandó una información por las redes y dijo un selecto grupo en mayúscula y entre comillas, y eso ha hecho una gran cantidad de reclamaciones en las redes en este momento. Pero quienes están aquí, o quienes principalmente han venido aquí, son los compañeros que tienen un grado de responsabilidad importantísimo en la conducción del partido en este momento, como expliqué al principio. Pero nos toca a nosotros entonces ahora trasladar este debate y esta discusión a las 26 áreas de organización. Queda la tarea para el equipo técnico del partido de documentar. Hemos hecho el esfuerzo para documentarlo con videos, con grabaciones, ahora será con transcripciones, cada una de las intervenciones, y poder generar un documento que pueda ser accesible desde nuestra página electrónica en el partido y a través de otros medios electrónicos a los dirigentes de todo el país. Y hemos pensado en establecer al menos 6 grupos de trabajo para darle continuidad a lo que sea el resultado o lo que ha sido el resultado de esta jornada. Un primer grupo de trabajo que debería encargarse o deberá encargarse de darle seguimiento en coordinación con la Fundación Amiga Frederick Ebert a el análisis profundo sobre los partidos políticos y los movimientos sociales y el enlace que este partido debe tener con los distintos movimientos sociales en Panamá en este momento histórico. Un segundo grupo que, sin invadir las competencias de la comisión que preside el compañero Jerry Wilson Navarro, que tiene la tarea de preparar el borrador con el que iremos a debatir con los miembros del directorio y posteriormente en los congresillos, con los delegados al Congreso para la reforma al estatuto, sin entrar en eso, pueda echarle una mirada mucho más abarcadora a nuestra documentación básica, la declaración de principios, nuestro programa, y hacer las contribuciones que correspondan en esa materia. Un tercer grupo de trabajo
que nos permita diseñar, en conjunto con la actual dirigencia del Frente de la Juventud, la recién electa en ese congreso el año pasado, diseñar toda una estrategia de acercamiento del partido a la juventud panameña. Aquellos compañeros de distintas generaciones que tuvieron experiencia en el trabajo político de juventud puedan aportar al liderazgo juvenil de nuestro partido para tener éxito en ese campo, porque las tres últimas elecciones, y la que viene no va a ser la excepción, sino todo lo contrario, una vez más su confirmación, ha sido determinada fundamentalmente por el voto joven. Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, los tres, diseñaron estrategias para atraer el voto joven. Y la mayoría de la juventud panameña terminó votando y creyendo en esas propuestas. Y la única forma en que este partido puede hacerse una opción viable es si toma en cuenta esa pirámide poblacional que nos mostró Harry Brown, si actúa de manera científica, si actúa de manera inteligente y diseña toda una estrategia para que el PRD vuelva a reconectarse y atraer el voto joven en las próximas elecciones. Un cuarto grupo de trabajo para elaborar una visión política de género en el partido. Para que el PRD siga siendo, porque ya lo somos, la vanguardia en el tema de género en las organizaciones políticas de Panamá. Y podamos nosotros, cuando corresponda, estar en el poder, hacer las transformaciones que nos permitan tener un modelo democrático con mayor participación de las mujeres en la vida política del país. Un quinto grupo que trabaje sobre la adecuación de nuestra capacidad para la administración y conducción política de nuestro accionar en el poder local, distrital, comarcal, provincial. Y Omar Torrijos creó el sistema de representación popular que todavía subyace en la democracia panameña, con todas las concesiones que hicimos con aquella reforma constitucional del año 83. Sigue siendo la base de nuestro sistema político. Es inconcebible que el PRD no haya sido, en la pasada campaña, el abanderado de la descentralización de la gestión gubernamental, habiendo tenido un candidato presidencial que fue presidente de Adalpa, que fue presidente de Amupa, que fue 2 veces alcalde en el más importante distrito de este país, un municipalista. Y dejamos ese tema de la descentralización en una esquina. Y que cuando estuvimos en el poder en la última ocasión hayamos tenido un grupo de diputados de nuestra bancada en los últimos días del gobierno de Martín Torrijos que rebelarnos para aprobar bajo la presión de los representantes y alcaldes de todos los partidos políticos la ley de descentralización. Postergamos ese proceso y hemos pagado el precio. Hoy tenemos un proceso de descentralización de la gestión gubernamental que es una caricatura de descentralización, controlado desde el poder central, sin acceso de los propios municipios a esos recursos, un acceso indirecto por vía de una secretaría adscrita al Ministerio de la Presidencia, con migajas que le llegan a los 65 distritos subsidiados de los 77 que tenemos en Panamá, desde una distribución inequitativa de lo que se recauda en el impuesto de inmueble. Es un desdibujamiento total del proceso de descentralización que consiguió la Ley 37 de 2009. ¿Quiénes pueden y deben y tienen la obligación histórica de asumir como una de sus principales banderas, pudiéramos decir quizás la principal bandera del torrijismo en el siglo XXI, para modernizar la gestión pública,
y democratizar la utilización de los recursos del Estado, sino el PRD. Esa es una gran discusión que tenemos en este partido, porque los abanderados de la verdadera descentralización en la próxima campaña electoral debe ser el PRD y el torrijismo. Y una de las grandes banderas del torrijismo en el siglo XXI es el perfeccionamiento de ese proceso que se ha iniciado apenas con pequeños pasos con esta administración. Entonces necesitamos un grupo de trabajo que profundice en esta materia. Y no se trata solamente de dotar a municipios y a juntas comunales de recursos transferidos desde el gobierno central para que las mismas prácticas clientelistas que se han impuesto se sigan desarrollando para fortalecer liderazgos locales. No se trata de transferirle recursos a los alcaldes y a los representantes de corregimiento. Se trata de transferirle recursos a los gobiernos locales para que sean actores y gestores de su propio desarrollo en conjunto con los ciudadanos. Entonces, una ley de descentralización sin una ley de participación ciudadana o que contemple los conceptos fundamentales de la participación ciudadana, que pasan por la planificación horizontal, el presupuesto participativo y la fiscalización ciudadana una vez que se aprueban las erogaciones año tras año, es una ley que tenderá en todo caso a descentralizar la corrupción y el clientelismo. De eso debemos estar muy claros, de que este partido debe ser abanderado de la descentralización, el fortalecimiento de los gobiernos locales, pero además dándole en sintonía con los tiempos mayor participación a nuestros ciudadanos. Que los ciudadanos panameños, sin banderías políticas, se sientan empoderados, es cederle el poder a la gente. De que ellos, año tras año, en conjunto con sus autoridades locales, pueden determinar el curso de su desarrollo local, por supuesto que en torno a una visión estratégica del desarrollo regional. Entonces, esas cosas como cuadros políticos, que son todos los que han sido convocados a esta reunión, debemos tenerlos claras. Igual que lo deben tener claro todos aquellos compañeros con los que habremos de reunirnos a lo largo y ancho del país, de modo que diseñemos esa visión estratégica. Y fíjense que yo aquí no he hablado para nada de las primarias y no he hablado para nada de quién será nuestro abanderado en las elecciones del año 2019. Porque la cohesión de este partido y la unidad de este partido, que es una condición sin la cual es imposible ganar el poder, no debe depender de quién es el candidato presidencial, sino de conceptos, de ideas, de programas, de proyectos. Los candidatos van y vienen. Los puestos de elección popular son transitorios. Lo que perdura es la institución. Y esta institución tiene en esta generación una gran responsabilidad. Yo le comentaba a nuestros invitados internacionales antes de anoche, cuando llegaron, de que el próximo año, el 11 de octubre del próximo año, justo después de elegir a quien será nuestro abanderado en las elecciones presidenciales, a pocas semanas de la primaria que deberán ser, no tenemos fecha, pero por allá por los meses de agosto, septiembre del próximo año, vamos a cumplir 50 años exactamente. Cae jueves. Ese jueves, 11 de octubre del próximo año, queremos hacer un acto masivo del torrijismo. Fíjense que digo del torrijismo, lógicamente organizado por el partido, pero cuando digo del torrijismo es del torrijismo en su sentido más abarcador. Porque como ustedes lo saben, hay mucha gente en este país que dice que son torrijistas aunque no son miembros del PRD. Entonces, del torrijismo, porque curiosamente, a casi 50 años de ese momento histórico, la sociedad panameña transita
por un escenario muy similar a lo que vivíamos en 1968. La clase política desprestigiada. Además, acostumbrado a la población panameña a las más crudas prácticas clientelistas. Torrijos hablaba de la oligarquía. Ahora nosotros hablamos de los grupos económicos de poder. Pero lo que teníamos hasta el 68 era eso. Grupos económicos de poder que se disputaban el poder político cada 4 años para beneficiarse de los negocios con el Estado. De un Estado que tenía un presupuesto que rondaba los 270 millones de dólares. Hoy, por tercer año consecutivo, tenemos un presupuesto general del Estado de Panamá superior a los 20.000 millones de dólares. Y ahora el negocio de la política es un negocio mucho más jugoso. Y además ahora han llegado actores internacionales a tratar de ordeñar la vaca del poder público. Y así, todos los escándalos de corrupción que hemos podido ver en los últimos años ya no hablan de cifras de millones, ni de cientos de millones, sino de miles de millones de dólares de nuestro pueblo, que han ido a parar a las cuentas bancarias de políticos y de empresarios corruptos, nacionales y extranjeros. Entonces, frente a eso, el partido de Omar Torrijos tiene una gran obligación de actuar en base a la ética torrijista. No me canso de decirlo. Y ayer lo reiteraba don Adolfo. Torrijos llegó al poder pobre y 13 años después, casi, murió pobre. Eso es una gran lección para todos nosotros. Jamás utilizó su condición para enriquecerse como lo hicieron muchos líderes en América Latina. Ese es nuestro ejemplo. Ahora, si nosotros hacemos la pantomima de que hemos cambiado y generamos un discurso inteligente, cercano a las aspiraciones de los panameños, conquistamos su simpatía y ganamos el poder y desarrollamos las mismas prácticas políticas de quienes nos han antecedido, no seríamos más que un fraude. Y nosotros no hemos hecho este esfuerzo desgastante, duro, en algunos momentos doloroso, para llegar a este punto en el partido de Omar Torrijos y defraudar a nuestro pueblo y defraudar a nuestros hijos y defraudarnos a nosotros mismos. Entonces sí, por supuesto que el PRD debe tener una conducción política institucional, con un liderazgo diferenciado del liderazgo gubernamental. No me canso de decirlo, para que se les grabe en las mentes a todos los dirigentes intermedios y de base de este partido. Nosotros tenemos la obligación de hacer algo distinto una vez que lleguemos al gobierno. Y gobernar con el partido. Por eso es tan importante que todos nos alineemos estratégicamente. Nuestra aspiración, lo he dicho en anteriores ocasiones, lo reitero ahora, es la de que ustedes, toda la dirigencia de base intermedia de nuestro partido, encuentren en la próxima elección primaria del partido a la presidencia, que esa sí no la podemos eludir, será a través de una primaria por ley, encuentren la opción más viable en aquella precandidatura de aquel o aquella que sepa hacer suya las aspiraciones de esta generación de torrijistas y de este pueblo. Que su discurso y sus planteamientos vayan en el sentido de esto que estamos construyendo. Y sobre todo, porque como partido político nos va a corresponder a nosotros
darle seguimiento a esas tareas una vez que lleguemos al poder. Y bueno, el sexto grupo de trabajo que pretendemos crear es el que tendría que ver con la reforma del estatuto sin invadir las competencias, como sugerencia y propuesta a la comisión que lideriza Jerry Wilson Navarro, con el propósito de hacerle o proponer las adecuaciones al estatuto que permitan que este partido se mueva del partido que tenemos hacia el partido que queremos. ¿Hasta dónde nos vamos a mover? Hasta el punto en el que hagamos consenso entre las distintas corrientes que en este momento dirigen el partido. No quiere decir que, dadas las circunstancias actuales, podamos llevarlo hasta donde quisiéramos, pero sí avanzando en la dirección correcta, como decía el general Torrijos. Que nosotros planteemos esta visión de país para poder generar la organización que sea capaz de orientar al pueblo panameño en esa dirección y que asumamos entonces las reformas que correspondan a lo interno del partido para movernos en esa dirección. De eso es de lo que se trata el ejercicio que hemos desarrollado. Y bueno, para darle mayor formalidad a todo esto de carácter institucional, nos corresponderá presentarle al Comité Ejecutivo Nacional, que es el que a la luz de los estatutos tiene la capacidad de crear comisiones especiales, para que podamos crear una comisión que nos permita desarrollar simultánea, paralelamente al esfuerzo, a la discusión, al debate que vamos a hacer a lo largo y ancho del país, y recoger dentro de este proceso esa visión estratégica y trasladarla a ese esfuerzo, para que en todas las áreas de organización podamos tener un debate de la altura que merece un esfuerzo orientado por la jornada de ayer y de hoy. Esa es la tarea inmediata que tenemos como partido político. En función del plan estratégico que nos explicaron los compañeros, ya ustedes conocen. Tenemos tareas muy específicas, fueron explicadas en el recorrido nacional en las 26 áreas. El 9 de julio culminamos nuestra organización territorial con la elección de las directivas que no se escogieron en 120 corregimientos. En el mes de agosto, un mes después, la elección de las directivas de distrito. Culminamos lo que hasta el momento ha sido la formalidad de nuestra organización territorial. En el segundo semestre de este año y hasta los meses de abril y mayo del próximo año, generar la mayor cantidad de estructuras de trabajo comunitario que podamos, como está consignado en los estatutos desde el año 2001, pero quedó en letra muerta, de modo que podamos afianzar la estructura territorial del partido más allá de la directiva de corregimiento, en las comunidades, en los barrios, en la base poblacional del país, y trabajar paralelamente en el enlace de este partido con los distintos actores sociales. 13 frentes sectoriales, de los cuales solo 2 están organizados, la juventud y los jóvenes, las mujeres, y 11 frentes para los cuales tenemos el gran reto de organizarlos a más tardar al mes de abril del próximo año. Es decir, la tarea es titánica, la tarea es grande, para poder convertir a este partido realmente en un partido no solo con opción de ganar el gobierno, sino con la capacidad de transformar el país hacia una sociedad más justa, haciendo que esa gran riqueza nacional que ahora tenemos pueda llegar de manera más equitativa, sobre todo a los sectores más desfavorecidos. Ese es el propósito, esa es la meta, esa es la tarea. Nos queda un largo camino por recorrer, duro el trabajo por desarrollar en medio de las distintas circunstancias que podamos enfrentar en lo inmediato, en el camino,
para conquistar el poder en el año 2019, devolverle la esperanza al pueblo panameño y transformar a Panamá. Muchísimas gracias, compañeros. Con las palabras de nuestro secretario general, damos por culminadas estas 2 sesiones, estos 2 días de seminario. Muchas gracias.